Hola, bendiciones mis hermanos del canal Esperanza Digital Estudio. Bienvenidos al día 82 leyendo la Biblia en un año. Y hoy comenzamos un nuevo libro, Primero de Samuel, no primera. Estamos acostumbrados a decir primera, no es una carta, es un libro. Es el primer libro de Samuel, escrito por Samuel y posiblemente dos autores más, Natán y Gad. Y estamos todavía en el tiempo de los jueces, porque no había rey en Israel. El primer rey fue Saúl, que lo ungió Samuel. Y Samuel relata cómo fue la historia del pueblo de Israel en el tiempo de su nacimiento y en su desarrollo, en el periodo de vida de este hombre que llegó a ser profeta, sacerdote y fue juez de Israel. El último juez de Israel fue Samuel. Quiero darte la bienvenida a este canal y a mi segundo canal, La Biblia en un año, para que puedas cada día fortalecer tu fe y tu esperanza. No olvides suscribirte, activar las notificaciones y, por supuesto, lo más importante de todo, acércate a Dios a través de la oración. Ya yo hice mi oración personal, espero que tú hagas la tuya. Ponle pausa al video, comunícate con el Señor, agradécele y pídele instrucción para la lectura de este día. Si ya lo hiciste, entonces abramos con toda libertad el capítulo 1 de Primero de Samuel. Y el versículo 1 comienza diciendo: hubo un varón de Ramataim, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Taú, hijo de Suf, Efrateo. Efraín, los hijos de José. Y él tenía dos mujeres. El nombre de una era Ana y el nombre de la otra era Penina. Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y aquí hay que hacer una pausa obligatoria. No es de extrañar que muchas cosas no correctas estuvieran sucediendo en Israel. Ya lo vimos en el libro de los jueces. Y vimos la excepción de un remanente en medio de una época turbulenta como lo fue este remanente Noemí, junto con su familia, Ruth y Boz, que demostraron que se podía ser fiel aún en los momentos más difíciles de la vida. Demostrar amor, respeto y, por supuesto, esa manifestación de redención que ilustra la obra de Cristo en nuestras vidas. Pero vemos a un hombre de Efraín, un israelita, por supuesto, no judío, porque Efraín estaba en otra parte, pero eran israelitas, y vemos a un hombre llamado Elcana, el cual con toda tranquilidad, el mismo Samuel describe que tenía dos mujeres, Ana y Penina. Ahora, ¿era eso correcto? Evidentemente no. Ahora, ¿por qué tenía dos mujeres? Y de paso, vamos a ver que Elcana no era un hombre entregado a la degradación, a la depravación, a las ofensas a Dios, a la idolatría. No, era un hombre espiritual que se daba la tarea de bajar de Efraín al santuario que estaba en Silo para adorar al Señor. Y él iba con sus dos esposas y con los hijos de Penina. ¿Era correcto que tuviera dos mujeres? No. Ahora, ¿por qué los tenía? Hay dos posibles respuestas. Una respuesta es el hecho de que se habían acostumbrado tanto por la cultura que estaba a su alrededor, se habían acostumbrado tanto a las cosas erróneas que ya lo veían normal. Y se podía ver normal, aunque no lo era, el hecho de tener dos mujeres y que las dos convivieran tranquilamente con el mismo marido. Estamos en el siglo XXI y es evidente que eso se ve mal. Aunque haya hombres que tengan su esposa, su pareja o tengan por allí una segunda mujer, pero escondida, no pública. Y cuando se descubre, evidentemente se ve mal. Y aquí vemos un hombre que va tranquilamente al santuario con sus dos mujeres. Entonces, es muy probable que se hayan acostumbrado tanto a la degradación social que lo hayan visto normal. Hay otra posible respuesta que escuché una vez, o mejor dicho, que lo leí con respecto a cómo la cultura judía vio
bien tener una segunda mujer cuando la primera fuera estéril, cuando no tuviese hijos, lo que nos indica que Ana pudo haber sido la primera esposa de Elcana. Y al no tener hijos, al ser ella estéril, al no tener descendencia del marido, se le permitía al marido, no quiere decir que fuera correcto, aunque era permitido, se le permitía al marido tener una segunda mujer y ella lo aceptaba. Ahora, ¿por qué este tipo de aceptación? Porque se consideraba que tener hijos era una bendición de Dios. No tenerlo era una maldición y la mujer no quería que su hogar fuera maldito. Por lo tanto, le permitía al hombre tener una segunda mujer y de esta tener hijos. Pero vuelvo y repito, no era correcto. El primer bígamo, la primera persona que vemos en la Biblia que tuvo dos mujeres, una para el placer y otra para tener hijos, fue un descendiente de Caín. Entonces no era correcto, aunque se viera normal, aunque se aceptara. Y ya aquí hay una enseñanza. Quizás haya cosas que vemos normal en nuestra experiencia de vida o en nuestro transcurrir por la vida de la fe, que lo vemos normal, pero no quiere decir que sea correcto en muchos aspectos de cosas que ya hemos hablado en capítulos anteriores. Principalmente lo que tiene que ver con la obediencia a los mandamientos de Dios y el cambio de nuestros hábitos, incluyendo el hábito alimenticio. Vemos cosas muy normales, pero no necesariamente son buenas o sean correctas. Aclarado este punto, sabiendo pues que Samuel escribe el relato de su propia madre, vemos que el versículo 3, todos los años aquel varón, Elcana, subía de su ciudad de Efraín para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová. Era un hombre religioso, era un hombre espiritual, pero que lamentablemente no era el único, había sido influenciado por la sociedad. Iba y llevaba sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaba el santuario, está bien. Y donde estaban los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Los hijos de Elí, un nuevo sacerdote en Israel. Cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Amaba a Ana, amaba a Penina, no sé, quizás era la esposa simplemente para procreación. Ya hay un indicio de que hay algo malo. Y su rival la irritaba, algo muy parecido a lo que sucedió con la vida de Jacob y sus mujeres. Una discusión entre mujeres. Enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Recuerden que la cultura mostraba que una mujer sin hijos era una mujer maldita por el Señor. Y de paso, el deseo de tener hijos o la insistencia de tener hijos era porque se tenía la posibilidad de que a través de esa genealogía pudiese nacer el Mesías. Versículo 7. Así hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. O sea, esa gota continua todos los años. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿O por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Bueno, los hombres tenemos esa manera particular de responder, ¿no? Le satisfacía todos sus gastos, su comida, su techo, su ropa, la complacía, la sacaba a pasear, qué sé yo. Pero aún así, Elcana no entendió el dolor que Ana sentía en su corazón, al punto de que le dice: mira, no te soy yo mejor que 10 hijos, o sea, ¿para qué quieres tener hijos? Me tienes a mí, que te puedo dar todo, y quizás hacer una comparativa, ¿no? De lo que es la vida de una madre. Estás lidiando con los niños, que se tienen que vestir, que hay que comer, que hay que bañarlos, que hay que alimentarlos, que hay que corregirlos, que los niños son traviesos, que la madre grita y tal. Entonces, quizás Elcana le decía: oye, pero tú quieres esa vida. Mira los hijos de Penina como son traviesos, y ella pelea y grita y llora y los niños hacen sus berrinches. Entonces, quizás él trató de consolarlo con eso, pero en realidad era algo más profundo que simplemente ver la experiencia de otra persona. Quizás el instinto maternal, ¿no? El deseo de tener hijos.
También me llama la atención porque Ana recibe respuesta del Señor y vamos a ver lo que Ana hace con el niño. Versículo número 9. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, en el santuario, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente, es decir, en la parte externa del santuario, porque Ana no podía entrar al santuario, solamente en la parte externa. Ahí lloraba, ahí hacía su voto. Dice el versículo 11 que haciendo voto dijo a Jehová, Jehová de los ejércitos, si te dignares de mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza, es decir, sería un nazareo. ¿Por qué debía el niño ser nazareo? Porque el niño no era judío, no era levita. No era levita. Y al no ser levita, vemos y entendemos la razón por la cual ahora Samuel llega a ser en el futuro el sacerdote de Israel. Porque fue dedicado desde su nacimiento como nazareo, que podía ejercer funciones espirituales dentro del pueblo de Israel de manera prolongada, de manera parcial, mientras durara su nazareato. Y eso lo vimos. Por eso es importante, hermano, voy a repetir nuevamente lo que he dicho en otras oportunidades, por eso es importante haber leído los capítulos anteriores. Cómo un hombre o un niño fue dedicado al servicio a Jehová sin ser levita. Porque fue dedicado como nazareo. Al dejársele crecer el cabello, esa cabellera larga, esa melena, indicaba que tenía una consagración al Señor. Que fue lo que sucedió con Sansón. Que Sansón fue dedicado desde niño. No era levita, pero al no haber líderes espirituales, más bien los líderes espirituales que vimos en el libro de Jueces, eran unos levitas totalmente degradados, que eran dos, por lo menos dos, aunque yo pienso que era uno solo. Pero ese era el indicador de que había muchos más levitas que estaban en la misma condición. Y Ana decide dedicar a un niño de Efraín, que era Samuel, dedicarlo para que fuera sacerdote, o por lo menos para que fuera un nazareo que sirviese al Señor en el santuario. Llegó a ser sacerdote Samuel porque, imagínate, la degradación del resto de los sacerdotes era totalmente indignante. Versículo número 12. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. ¿Por qué? ¿Por qué Elí toma a una mujer que está arrodillada, llorando, quizás hasta en el suelo tirada? Porque eso es lo que significa postrarse, tirarse en el suelo. ¿Por qué la considera como una borracha? Porque quizás había muchas mujeres y hombres borrachos en Israel. Quizás era la costumbre de ver personas entregados al licor. La tuvo por ebria. Porque déjeme decirle que los judíos tomaban bebida fermentada. No era correcto. Algunos justifican el consumo de bebidas alcohólicas diciendo, no, es que los israelitas tomaban vino fermentado. Sí, es verdad. Los israelitas tomaban vino fermentado y el Cana tenía 2 mujeres y los sacerdotes eran unos degradados. Pero eso no quiere decir que fuera correcto. Porque estamos viviendo todavía en el tiempo de los jueces. Jueces, Ruth y Samuel, es el mismo tiempo. Es el mismo tiempo. Las mismas circunstancias. Quizás han pasado varios años. Han cambiado los sacerdotes. Pero la condición moral de Israel era la misma. Degradación porque la gente hacía lo que bien le parecía. Y se habían apartado del Señor a excepción de algunos que todavía adoraban a Dios como el Cana. Con todos los errores que tenía. Con todos los errores que tenía el Cana. Adoraba al Señor igual que Ana. Y el sacerdote pensó que era una borracha. Porque estaba acostumbrado a ver borrachos. Versículo 14. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Un prejuicio. Está lanzando un juicio sin evidencia. Error del sacerdote. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía. Hay muchas por allí, pero mira, yo estoy tratando de hacer las cosas mejor.
porque la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora, de la multitud de mis congojas. Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste, es decir, confió en que Dios le había escuchado. Tuvo fe, Ana manifestó fe, se fue tranquila, que se haga la voluntad del Señor. ¿Okay? Levantándose de mañana, adoraron ¿quién? Elcana, sus mujeres, sus hijos. Levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y se fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Esta es una expresión para indicar que quedó embarazada. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Por cierto que todo nombre que comience y termine con él está relacionado con el nombre del Señor. Samuel sería algo así como pedido de Jehová, pedido del Señor, Samuel. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer sacrificio a Jehová acostumbrado y su voto, es decir, al año siguiente. Pero Ana no subió, sino que dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, estaba recién nacido, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. En otras palabras, una vez que el niño ya haya sido destetado, qué sé yo, 1, 2, 3 años, vamos a ver si lo dice más adelante, lo voy a dejar allá en el santuario. Oye, después que has llorado tanto para que Dios te dé un hijo, lo vas a dejar ahora en el santuario. Es decir, no vas a compartir con tu hijo, no lo vas a ver crecer, no va a estar contigo todos los días, no te va a abrazar, no te va a despertar en las mañanas, no lo vas a acostar en las noches, lo vas a dejar en el santuario. Pareciera algo extraño, ¿verdad que sí? Pero ese era el compromiso que ella había hecho con el Señor. Señor, yo lo voy a dedicar a ti. Si tú me lo das, si es tu voluntad que yo tenga hijos porque soy estéril, entonces ten por seguro que yo lo voy a dejar en el santuario para ti, para que sea educado e instruido, con todos esos sacerdotes que estaban corrompidos. Pero bueno, Dios tenía un plan con Samuel, y quizá esa fue la razón por la cual Ana llegó a estar embarazada, por el propósito que tendría con ese niño. Y allí es donde juega también un papel fundamental las expresiones que leemos en el libro del profeta Jeremías. Desde antes que nacieses te conocí, en el vientre de tu madre te escogí. Eso fue lo que pasó con Samuel. Dios escogió a Samuel desde antes de nacer. Cuán importante sería que nosotros podamos dedicar nuestros hijos al servicio a Dios desde muy temprana edad. Lamentablemente nuestros hijos están influenciados por la sociedad y la vida de Samuel estaría rodeada también de influencias negativas, principalmente dentro del santuario. Parece ilógico, parece irónico, parece sarcástico, pero era la realidad. Las malas influencias las iba a tener en su ambiente religioso. Es decir, que nuestros hijos que nazcan dentro de la fe también serán influenciados por personas malas a nuestro alrededor dentro del ambiente espiritual. Parece irracional, pero es así. Así que tenemos que tener siempre una protección hacia nuestros hijos. Y Ana lo que hizo fue poner la vida del niño en las manos del Señor. Y Elcana, su marido, le respondió, haz lo que bien te parezca. Versículo 23, quédate hasta que lo destete, solamente que se cumpla que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina, un efa son un poquito más de 22 kilos, algo así, y una vasija de vino, espero que no estuviera fermentado, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño, no tenemos la edad exacta, pero era pequeño. Yo calcularía unos 3, 4, 5 años quizá. Y tomando el becerro, trajeron al niño a Elí. Ahora, yo no sé si a ustedes les ha pasado lo mismo que pasó con mis hijos, o por lo menos lo que yo también veía en otros niños, que cuando uno lleva al niño por primera vez a la escuela, al preescolar,
y lo deja con la maestra junto con otros niños, el niño no quiere despegarse de la mamá y algunos hasta lloran. Pero hablándole, diciéndole, tranquilo, mira, yo vengo, vas a estar con otros niños, ya yo vengo más tardecito, aquí te van a educar, yo no te voy a dejar. Algunos niños se tranquilizan, pero otros niños arrancan en llanto. ¿Cuánto le habrá dicho Ana desde que el niño empezó a tener entendimiento? Por eso es que no tenemos certeza qué edad tenía Samuel, si tenía 4, si tenía 5, si tenía 6, si tenía 7, 8 años, no lo sé. No tenemos esa información, por lo menos hasta el momento no la tenemos. ¿Cuánto habrá instruido Ana al niño diciéndole cuál era su responsabilidad en el momento en que llegara el niño al santuario? Yo no te voy a dejar, hijo. Vas a estar en las manos del Señor. Yo voy a venir siempre a verte. Tú fuiste escogido con un propósito. O sea, todos los días el niño, escuchando que había sido escogido por un propósito para Jehová, hizo que el niño en algún momento deseara quedarse en el santuario, tranquilamente. En el momento en que el niño fue llevado al santuario, el niño no puso objeción. El niño fue presentado ante Elí, era pequeño, ¿qué edad? No lo sé todavía. Y tomando el becerro, trajeron al niño a Elí, y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Está hablándole al sacerdote. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Quizás el niño ya con su pelito largo. Niño pequeño, su pelito largo. Bueno, dice el capítulo número 2 que Ana oró y dijo. Este sería como el cántico, la oración de Ana, para aquellas mujeres que les gusta ser mujeres de oración. Vamos a descubrir la oración de Ana. Mi corazón se regocija en Jehová. Mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos. ¿Quién era el enemigo de Ana? ¿Consideraba Ana a Penina como una enemiga? No lo sé. ¿Será que otras vecinas alrededor la veían mal por el hecho de no tener hijo? Quizás. Lo cierto es que ella dice, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación, en tu salvación. ¿Pensó Ana que a través de la simiente de Samuel pudiesen nacer el Mesías? También posiblemente. No fue así, no fue así. Pero Samuel llegó a ser un gran instrumento para instruir y para ayudar a quienes sí serían de la descendencia del Mesías. En este caso, David. David tampoco sabía que iba a ser de la descendencia mesiánica, pero lo fue. ¿Y quién fue el instructor de David? Samuel. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca el pesar las acciones. O sea, prácticamente Ana está diciendo aquí, a mí me juzgaron, me criticaron, la gente era una habladora, pero el Señor era el que conocía las verdaderas intenciones de mi corazón. Versículo 4, los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7, y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata, y él da vida. Él hace descender al Seol, y hace subir. Jehová empobrece, y él enriquece, abate y enaltece. Esto es una manera de expresar, mira, Dios está al control de todo. Él levanta del polvo al pobre y del muladar es como un basurero, y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentarse con los príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra y él afirmó sobre ellas el mundo. Hay quienes toman estos versículos, principalmente este, para decir que la tierra está sentada sobre una columna y no girando alrededor del sol. No voy a discutir ese tema ahorita, simplemente hago referencia de lo que algunos piensan. Versículo número 9. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Interesante este versículo. Nadie será fuerte por su propia fuerza.
Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tomará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra. Dará poder a su rey. ¿Cuál rey? No había rey en Israel. No había rey en Israel. ¿Cuál rey? ¿A qué rey se está refiriendo? Al Mesías, hermanos. Al Mesías. Recuerden que las mujeres lloraban al no tener hijos. Primero porque eran consideradas malditas por el Señor. Y segundo porque la esperanza de tener hijos indicaba también que el Mesías podía venir a través de la simiente de ellos. Cuando ella hace referencia, dará poder a su rey, está hablando del Mesías que habría de venir. Porque la posibilidad de que el Mesías naciese por Samuel estaba latente. No, que tendría que ser del reino de Judá. Como el santuario no estaba en Judá. Quienes gobernaban eran los jueces y los levitas. Y los levitas ya demostraron que estaban mal. Y los jueces estaban peor. Entonces la esperanza del Mesías podía venir a través de Samuel, pensaba Ana, como la pensaban todas las mujeres que tenían hijos. Dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Y Elcana, versículo 11, después de esta oración, de la oración de Ana, se volvió a su casa en Ramá y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Me quedé con la duda de la edad de Samuel. Los hijos de Elí eran hombres impíos. No me extraña que los hijos de Elí eran hombres impíos. Si ya vimos levitas en Jueces que eran similares. Los hijos de Elí eran impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y esto sí me parece horroroso, espantoso. ¿Cómo unos sacerdotes del santuario no conocen al Señor? ¿Será que Elí no los instruyó? ¿Será que sus abuelos no los instruyeron? ¿Será que no había historia en Israel? ¿Será que no estaban los escritos de Moisés para que ellos desconocieran al Señor? Yo creo que la teoría la tenían. Yo creo que lo que no tenían era la experiencia. Se valieron de sus vestiduras sacerdotales simplemente para dirigir, para ordenar y para satisfacer sus gustos o para beneficiarse de ello. No muy diferente a los pastores de hoy. Yo espero que haya pastores remanentes que sí sirvan como verdaderos hombres de Dios. Yo espero y creo que los hay. Pero lamentablemente muchos son como los hijos de Elí. No conocen a Jehová. ¿Y cómo se demuestra eso? Con su diario vivir y con su presentación en público, a través del mensaje que presentan. No conocen a Jehová. Esto es preocupante. Tienen la teoría, pero no tienen la práctica. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote porque se daban la tarea de tener criado. O sea, su trabajo era servir. Y en lugar de servir, ponían a otros a trabajar. Que lo haga el criado. Yo de aquí miro. Cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. O sea, un gancho grande, un garfio, un tenedor gigante. Y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita. No sé qué es marmita, después lo investigo. Hay un lugar, un recipiente. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esa manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Y aquí esto está mal. Los sacerdotes podían comer una parte, los sacerdotes y levitas podían comer una parte de los sacrificios que se presentaban. Los sacrificios de paz, no los holocaustos. ¿Okay? No el sacrificio diario, ni el sacrificio semanal, ni el sacrificio mensual, que eran ofrendas completas al Señor. Las ofrendas de paz, es decir, las reconciliaciones del pueblo con Dios, una parte quedaba a los sacerdotes, pero era una parte de lo que se estaba cocinando, de lo que se estaba quemando. Mientras la ofrenda ardía en el altar, eso lo vimos en el libro de Levítico, por eso repito, es importante leer los capítulos anteriores. Cuando se quemaba la ofrenda en el altar, el sacerdote tomaba una parte, no todo el animal. Bueno, estos mandaban a los criados con un gancho gigante, con un tenedor de 3 puntas ahí, gigante, donde prácticamente sacaban toda la carne antes de que cayera en el altar. ¿No es esto un abuso? ¿No es esto una sinvergüenzura? Entonces, claro, la gente dice, yo vine a ofrecer ofrenda y este sacerdote se llevó toda la ofrenda. ¿Y cuál es la ofrenda del Señor entonces? ¿Y a quién le iban a reclamarse lo que estaba el criado diciendo? No, yo simplemente recibo órdenes. Tráigame el sacerdote está ocupado.
Bueno, pero no se supone que, claro, con razón la credibilidad sacerdotal y la experiencia religiosa en Israel estaba decadente si los sacerdotes ni siquiera cumplían las funciones que debían hacer. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida sino cruda. Eso está mal. ¿Qué hacían con esa carne cruda si no había sistema de refrigeración? Qué sé yo, la vendían, no sé qué harían con eso, pero estaba mal. Y si el hombre le respondía, oye, pero quema primero la grosura y después toma tanto como quieras, pero por lo menos quema algo. Él respondía, no, sino que dámela ahora mismo, de otra manera la tomaré por la fuerza. Criado sin vergüenza por sacerdote sin vergüenza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban la ofrenda de Jehová. ¿Por qué muchas personas no creen hoy en los sistemas religiosos, en el cristianismo, ni siquiera ya creen en el sistema de diezmo y ofrenda? Porque algunos malversan los fondos. Esa es la respuesta. Versículo 18. El joven Samuel, que estaba viendo todo eso, ministraba en presencia de Jehová, vestido de un efod y de lino. Y le hacía a su madre una túnica pequeña, y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. O sea, una vestimenta parecida a la de los sacerdotes, pero Samuel a esa edad, que no tenía la edad porque para ser sacerdote había que tenía que ser mayor de 20 años, y no tenía tampoco la descendencia porque era un efrateo, o sea, era de Efraín, una efrainita. Y entonces la mamá le hacía una vestimenta parecida a los sacerdotes, pero Samuel no era sacerdote, simplemente era un ayudante del sacerdote. Ese era su servicio, ese era su trabajo, esa era su ministración, servir lo que dijera Eli, viendo todos los errores de los hijos de Eli. Bueno, versículo 20. Y Eli bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo, Jehová te dé hijos de esta mujer, en lugar del que pidió a Jehová. Y se devolvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. O sea, los años fueron pasando. Pero Elí era muy viejo, y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían de paso, que le robaban el sacrificio a los que llevaban su ofrenda. Estos sacerdotes de Israel dormían con las mujeres que velaban en la puerta del tabernáculo de reunión. O sea, hacían fiesta y orgía. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Elí le dice a sus hijos, ¿por qué ustedes hacen eso? Yo oigo todo lo que este pueblo habla de vosotros, de vuestro malo proceder. No, hijos míos, no es buena fama lo que yo oigo, porque hacéis pecar al pueblo de Jehová. Fíjate la respuesta, no es buena fama. Ustedes están dañando mi reputación. No es bueno, la credibilidad sacerdotal está por el suelo. No es ni siquiera, porque claro, él dice, ustedes hacen pecar al pueblo. Pero por ningún lado, Elí le dice a sus hijos, ustedes han deshonrado a Dios. Ustedes son como los hijos de Aarón. Más bien la misericordia del Señor no ha permitido que ustedes sean quemados. Los hijos de Aarón fueron quemados. Cayó fuego, el fuego los consumió. Ustedes no han aprendido. Porque claro, ¿qué les iba a decir Elí si a la edad que tenían sus hijos se manifestó que no conocían a Jehová? ¿Quién era el culpable en cierto sentido? Elí, mira, no lo sé. No lo sé porque uno educa a sus hijos y a la final ellos toman sus propias decisiones cuando están grandes. Yo no quiero echarle toda la culpa a Elí. Alguna parte tendrá. Pero ellos eran adultos responsables. Y Samuel es la evidencia de que se puede ser fiel a Dios si uno quiere ser fiel. Porque Samuel, siendo pequeño, pudo entender lo que estaba bien y lo que estaba mal. ¿Por qué? Porque su mamá lo instruyó desde chiquitico, desde niño. Desde bebecito le dijo que iba a ser un servidor al Señor y que debía comportarse como tal. El papel de la mamá de los hijos de Elí, la esposa de Elí, no se menciona a esa mujer por ningún lado. Pero es que la responsabilidad no recaía solamente sobre la mamá de los hijos de Elí, recaía también sobre Elí. Así que una parte de responsabilidad tenía él.
Versículo número 25. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. No como Nadab y Abiú, pero lamentablemente murieron. El joven Samuel iba creciendo y viendo todo lo que veía. Y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Samuel, con su tierna edad, se propuso ser diferente. Y vino un varón de Dios a Elí, cuyo nombre no sabemos, un profeta, y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? Prácticamente le dijo: Elí, recuerda a tu padre Aarón, recuerda al pueblo de Israel cuando fueron esclavos en Egipto, recuerda la responsabilidad que tuvo Aarón, recuerda la historia de los hijos de Aarón. Este profeta, cuyo nombre nunca vamos a conocer, bueno, cuando estemos en el cielo lo sabremos, este profeta hizo una advertencia. Pero después Samuel recibe un llamado y Dios no le vuelve a decir más nada a Elí. Esta fue la advertencia definitiva para este sacerdote. Versículo 28. Y yo le escogí por mi sacerdote entre las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase el efod, hablando de Aarón, delante de mí y de la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí. Está hablando el Señor a través del profeta. Engordando de lo principal de las ofrendas del pueblo de Israel. Ustedes se han vuelto obesos. Se han lucrado, se han beneficiado, se han aprovechado de las ofrendas del pueblo de Israel. No muy diferente a lo que está sucediendo hoy, mis hermanos. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. En otras palabras, los levitas, que habían recibido la promesa de ser sacerdotes de Dios para siempre, prácticamente habían perdido ese privilegio, porque Dios iba a levantar un nuevo sacerdote de un linaje diferente del linaje de Samuel, un hombre de Efraín, un niño de Efraín, que sería hombre. Que los levitas en el tiempo de David fueron restaurados en el santuario. Sí, los levitas fueron restaurados en el santuario y en el tiempo de Salomón. Pero estos levitas, que en un momento también se reformaron, las siguientes generaciones después también se degradaron. Y es por eso que el sacerdocio levítico es un sacerdocio imperfecto. El único sacerdocio perfecto que funciona el día de hoy es el sacerdocio de Cristo en el santuario celestial. Un mejor sacerdocio, una mejor ofrenda, un mejor sacrificio, una mejor intercesión. Por eso es que Cristo es nuestro sumo sacerdote. Y los sacerdotes eran varones simbólicos. Ahora, el apóstol Pedro escribió en su carta, en una de sus 2 cartas: vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Qué les quiero decir con esto, mis hermanos? Que si los líderes en nuestras iglesias no hacen el trabajo que deben hacer, si no dicen lo que tienen que decir, si no ministra como debe ministrar, entonces otro lo hará. No, que yo no soy pastor. Samuel no era sacerdote. Samuel no era levita. Pero Samuel llegó a ser el líder espiritual de Israel. Llegó a ser sacerdote, profeta y juez. Porque no había profeta. Bueno, hay un varón de Dios cuyo nombre desconocemos, que llevó un mensaje, pero seguramente se murió. Y Samuel tomó la batuta de la parte espiritual en todos los aspectos, en lo civil y en lo religioso. Si los líderes de hoy no cumplen su trabajo, es nuestro deber hacer lo que nos corresponde para que el nombre del Señor sea exaltado, que se diga la verdad presente hasta el día en que Cristo venga a buscarnos. Versículo 31. He aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Qué triste.
Verán tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel. Y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. O sea, se perderá tu genealogía, Elí. El varón de los tuyos que yo no cortara de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto, que acontecerá que tus dos hijos, Ofni y Fines, ambos morirán en un día. Esto no es una advertencia, esto es una condenación. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel, Samuel, que haga conforme a mi corazón y mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. Y el que hubiere quedado de tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciendo: te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. En otras palabras, Samuel asumiría el sacerdocio, pero sería misericordioso con los levitas, y por eso es que en el tiempo de David los levitas fueron restaurados a la obra del santuario. Y en el templo cuando Salomón instituyó el templo. Pero el sacerdocio ahora correspondía a Samuel. Capítulo 3. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Con esa sociedad no me extraña. Ni había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecer, se estaba quedando ciego, de modo que no podía ver. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Me parece extraño eso. Pero bueno, ahí estaba, cerquita. No en el lugar santísimo, sino quizá a un lado del lugar santísimo. Donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y me imagino que con esa mente infantil diría Samuel: pero qué raro, yo escuché. Ok. Como nunca había escuchado la voz de Dios. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: he aquí, ¿para qué me has llamado? Y Elí le dijo: hijo mío, no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. ¿Cómo es esto que no había conocido a Jehová si estaba ministrando en el santuario del Señor y se supone que su mamá lo había instruido? Lo que quiere decir es que Dios nunca le había hablado como en esa manera le habló. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y le dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová estaba llamando al joven. Claro, Elí se quedó pensando: oye, pero es que Samuel siempre ha sido servicial. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino palabra de Jehová, y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. O sea, mira, Samuel, yo hablé con Elí. Yo le advertí ciertas cosas y él no me ha prestado atención. Ha sido negligente, ha sido descuidado. Sus hijos hacen lo que bien les parece. Entonces ha llegado el momento en que se cumpla la palabra de lo que yo le dije a él, lo que le advertí. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, versículo 13, por la iniquidad que él sabe. Él sabe porque ya yo hablé con él. Porque sus hijos han blasfemado a Jehová y él no los ha estorbado, no los ha reprendido. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificio ni con ofrenda. Lo que hacen son rituales religiosos, pero no son ofrendas al Señor. Oye, hermano, esto es peligrosísimo, ¿sabes? Es peligrosísimo porque hoy podemos tener ceremonias religiosas carente de espiritualidad y carente de honra a Dios.
Que Dios diga, no se podrá expiar la iniquidad de Elí y de sus hijos con sacrificio, hagan lo que hagan, presenten ofrenda lo que presenten, porque el ritual exterior no es nada si no hay un cambio interior. De nada sirve eventos, programas, cultos, ceremonias, circunstancias de algarabía, cuando en realidad no hay una verdadera honra y no hay un respeto a lo que Dios ha establecido. De nada sirve la ceremonia externa si no hay una reforma interna de nuestros pensamientos y de nuestras intenciones. Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Claro, es un niño, hay que entenderlo. Llamando pues Elías a Samuel, le dijo, hijo mío Samuel, y él le respondió, heme aquí. Y Elí le dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Ni siquiera menciona el nombre del Señor, ¿no? Que te habló. Ya tú sabes quién. Te ruego que no me descubras, que me lo descubras, que no me lo encubras. Así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieses palabra de todo lo que habló contigo. Mira, Elí puso al niño en aprietos. Yo, vuelvo y repito, no sé qué edad tenía Samuel. Pero era un niño, sea que tuviera 12, 11, 13, 8, lo que sea. Un niño. Y este anciano, que Samuel respetaba, lo pone en aprietos. Si tú no me dices lo que el Señor te ha revelado, así te haga y aún te añada el Señor. Te parta en pedazos. Eso fue lo que le dijo. Esa expresión, así me haga y aún me añada, yo la explico en el libro de Ruth. Cuando Ruth le dice a Noemí, mira, así me haga y aún me añade el Señor, me trate con rigor, me castigue el Señor, si yo me aparto de ti. Y Samuel Elí pone aprietos a Samuel, le dice, así te haga, te castigue el Señor con todo rigor, te parta en pedazos como un animal del santuario. Si tú no me dices todo lo que el Señor te ha revelado. Claro, el niño se asusta. El niño se asusta y dice, bueno, Elí, yo te lo voy a decir. Te lo voy a decir. Versículo 18. Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová es verdad. Yo me imagino el corazoncito de Samuel latiéndole rápido, ¿no? Y me imagino también al Samuel ya viejo escribiendo esa historia, recordando su infancia. Jehová es, haga lo que bien le parece. Yo pienso que Elí llegó a un punto ya sin retorno, a decepcionarse tanto de sí mismo, que dijo, bueno, que sea lo que sea y ya. Perdió la esperanza. Elí perdió la esperanza. Ahora, ¿tenía Elí esperanza? Mira, de salvar su vida sí, de reformarse sí, pero Dios sabía que no lo iba a hacer. Entonces, el problema no era que si se le había acabado el tiempo a Elí, era que Elí ya no quería cambiar, no lo iba a hacer. Y eso es algo muy parecido a lo que va a suceder cuando Cristo venga, o antes que Cristo venga, cuando muchas personas no se arrepentirán, no porque no puedan, sino porque no quieren. Versículo número 14. Samuel creció y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Se distinguió por encima de los hijos de Elí. Todavía no se le consideraba sacerdote, fiel profeta de Jehová. Hablaba lo que tenía que hablar, con las palabras precisas, porque profeta no era que tuviera sueños y visiones. Hay que entender el ministerio profético, hermanos. No era que Samuel recibía visiones del Señor y estaba por ahí hablando las visiones que Dios le revelaba. Era que Samuel sabía hablar al pueblo. La palabra profeta, que en hebreo es Nabí, significa aquel que habla en lugar de otro. En este caso, un representante. En este caso, Samuel hablaba en lugar de Dios. Repetía las instrucciones que Dios había dejado a través de los escritos de Moisés. Y era tanta la insistencia, la fidelidad que proyectaba Samuel hacia el pueblo, que la gente decía, este es un fiel profeta de Jehová. Con toda y la juventud que tendría. ¿Cuántos años tendría Samuel para este momento? No sé, 15, 16, 17 años. No lo sé. Seguía siendo joven. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo
por la palabra de Jehová. Y ya había credibilidad, ya la gente iba tranquilo al santuario. Cuando hay alguien que se levante, hermanos, para expresar reforma en el pueblo de Dios, para que haya un despertar espiritual, las personas se van a llenar de fe y de esperanza por la palabra del Señor. Vamos a aprender a confiar en la palabra. No confiemos en esos charlatanes que se levantan semana a semana a decir que los mandamientos de Dios están abolidos y que hacen insistencia en que hay que ofrendar para recibir bendición del Señor. Eso se tiene que acabar. ¿Y cómo se va a acabar? Comenzando nosotros a exponer la palabra tal cual como es. Que se levanten Samuel en medio de los hijos de Elí. Hay muchos hijos de Elí hoy ministrando. Y hay muchos Elí conformándose con lo que hay. Pero hay muchos Samuel que desde la ignorancia, de la falta de conocimiento, por lo infantil de su vida espiritual, porque está todavía creciendo, aún a pesar de eso, son personas que han demostrado fidelidad al Señor, aunque sean niños espirituales. Pero los niños crecen, hermanos. Los niños crecen, los niños no serán niños toda la vida. Y hay hermanos, hermanas, que hoy serán niños espirituales, que estarán en su infancia cristiana, pero que crecerán cada día por la palabra del Señor, porque este es el alimento espiritual que el Señor ha dejado. Y saber que el Señor levantará a niños espirituales para que sean jóvenes, adultos, espirituales maduros, fortalece mi fe y me hace vivir con esperanza porque sé que el Señor tiene el control de todo. Y solamente me resta decirte que con este contexto, lo que más deseo para ti es que Dios te bendiga y te guarde. Que haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, unido a una reforma y un revivamiento espiritual. ¿Cuántos Samuels se están levantando hoy en el pueblo de Dios? Creo que muchos. Algunos con más edad, otros con menos edad. Pero todos con un mismo propósito, de que la palabra del Señor llegue a todas las personas que tienen hambre por descubrir la revelación del Señor. Será hasta un próximo video, aquí en Esperanza, el canal de las Sagradas Escrituras. No olvides suscribirte y comparte estos videos con otras personas. Shalom.